está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica. A esta sesión fueron especialmente invitados el abogado señor don Alfredo Echeverri, quien se ha excusado de asistir, pero ha mandado un documento que está a disposición de sus señorías, se envió por correo electrónico. Además, concurre también el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Claudio Nach, que también mandó un documento que ustedes tienen a su disposición en el correo. También nos acompaña la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señora Lorena Pizarro. También viene la presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, señora Alicia Lira, que no ha llegado todavía, no la vemos. Y también nos van a acompañar la presidenta de la entidad Londres 38, señora Erika Hennings, y la abogada del organismo, señora Magdalena Garcés. Están haciendo algunas gestiones, presidente, para contactar a la doña Erika Hennings, que tenía algunos problemas técnicos para hacer la conexión a través de Zoom. Recuerdo a sus señorías que esta iniciativa es un proyecto de ley que presentó el actual Ejecutivo en el año 2018, que ya fue analizado por la Comisión de Derechos Humanos y fue rechazado por mayoría de votos. Los objetivos de esta iniciativa son modificar el Código Procesal Penal y el Código de Procedimiento Penal para incorporar en el sistema penal chileno la pena de reclusión domiciliaria total. Asimismo, otorgar la posibilidad de acceder a ella a quienes se encuentren condenados a una pena privativa de libertad y que estén en alguna de las siguientes situaciones: haber sido diagnosticados con una enfermedad en fase terminal, tener por cualquier causa un menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque una dependencia severa, y en tercer lugar, tener 75 años o más y haber cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta. Esos son los parámetros generales de esta iniciativa. La relación en detalle de este proyecto se hizo en la primera sesión de la comisión, primera sesión en que además se escuchó al señor ministro de Justicia. Y por lo tanto, presidente, el objeto de esta sesión es escuchar el parecer de los invitados sobre este proyecto. Eso es cuanto puede informar la Secretaría y apenas tengamos quórum, después yo les daré cuenta de los documentos que se recibieron. Muchas gracias, secretario, y saludar a quienes logro ver en la pantalla. Veo que está ahí Lorena Pizarro, que está la abogada Magdalena Garcés, que está Claudio Nach, bueno, y el colega Francisco Buenchumilla. Lo ideal para el orden de las exposiciones es poder circunscribirse unos 10 minutos, hacer una relación de el comentario respecto a la ley, qué opinión tienen ustedes, de manera tal de luego abrir un debate, que creo que es lo más importante para contrapreguntar y que ustedes puedan precisar aspectos. Por eso les pediría, al tiro secretario, lo que les pediría es que más que hacer la exposición in extenso al comienzo, fijar ciertos principios y luego generar un debate, que creo que es lo más enriquecedor para la discusión legislativa. Secretario. Señor presidente, no sé si a usted le parece, en alguna oportunidad ha llegado el documento del profesor Alfredo Echeverri. Como él no está presente, son 2 páginas. Cuando usted lo estime necesario, si le parece, yo le puedo dar lectura a ese documento. Sí, lo que vería, secretario, digamos, para no abusar de los tiempos de conexión, partiría por los expositores que están conectados y el documento tenerlo a la vista para poder estudiarlo y contrastarlo seguramente con las posiciones que hemos escuchado. En orden de presentación, partiríamos por Lorena Pizarro, que es presidenta de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Lorena, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. Además, en representación de la organización que presido, quisiera primero saludar en este contexto tan dramático que está viviendo el país y la humanidad, de una pandemia global que ha costado ya la vida de miles de personas y que sin duda
este proyecto de ley también enfoca esta situación y que tiene que ver con la situación carcelaria de las personas más expuestas y más frágiles frente a esta pandemia. Y lo señalo porque es uno de los argumentos que se ha esgrimido también para haber repuesto esta iniciativa legislativa. Quisiera señalar que la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas sin duda no puede oponerse a una iniciativa de este tipo que busque subsanar y beneficiar a hombres y mujeres que cumplen condenas por delitos menores en los distintos recintos carcelarios donde la situación de hacinamiento, donde la situación de inhumanidad y de permanente violación de sus derechos humanos a aquellos hombres y mujeres que, insisto, cometieron delitos menores, el Estado debe hacerse cargo y debe enfrentarlo. Y nos parece que con el proyecto anterior que repuso como condición inentendible en un momento como esta iniciativa legislativa que ya había sido discutida, que no tenía, como muchas veces se dice, piso político, pero que más bien no tenía una respuesta positiva tanto de la sociedad como del Parlamento chileno, porque nuevamente es una iniciativa de impunidad que busca beneficiar a los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Quiero señalar que nos parece inaceptable que en este marco de pandemia global, donde el Parlamento chileno debiese estar concentrado y avanzando en iniciativas que puedan resolver la situación de la gente, tenga que detenerse en una acción de impunidad del gobierno que solamente busca de manera bastante poco pudorosa, por darle algún nombre, en un contexto como este, apropiarse de una situación que es inentendible. Quiero señalar que como agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, nos hemos opuesto a la impunidad desde el año 1973 y desde el año 1990 con mucho mayor fuerza a partir de las distintas iniciativas que buscan liberar a los violadores de derechos humanos y en este caso los que hoy día ya están cumpliendo condena en cárceles particulares dentro del país como es Punta Peuco o es el espacio Asistir en la cárcel de Colina. De Colina 1. Quiero señalar algo. Asistir no es un espacio donde los reos que están cumpliendo condena estén con el resto de la población común. Es un espacio penitenciario muy similar al que viven los condenados en Punta Peuco. ¿Y por qué quiero señalar esto? Porque desde allí partimos viendo una situación de desigualdad que en este caso particular es también sinónimo de la impunidad. Y por lo tanto lo que estamos enfrentando, y así hay que verlo, es un proyecto de ley que busca profundizar la impunidad a los violadores de derechos humanos. Y ahí es donde el Parlamento chileno, y en este caso particular la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, tiene que ver si está dispuesto a hacerse parte de una iniciativa de impunidad que parte del gobierno con compromisos de Sebastián Piñera en su campaña, o de verdad legislar en relación al derecho internacional humanitario de los derechos humanos, que es muy claro además en relación a la situación de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Habla de cooperación cuando que les quiere beneficiar con cualquier tipo de rebajas de penas, o esto que es la conmutación de la pena privativa de libertad o incluso los indultos, exige ciertas condiciones que ninguno de los violadores de derechos humanos del país cumplen. Quiero señalar que sus condenas han sido tardías por décadas. Hace pocos días nos enteramos que el presidente de la República indultó a un violador de derechos humanos, y quiero contarles que ese violador de derechos humanos es responsable de crímenes cometidos en el año 1973-74 y sin embargo recién entró a cumplir condena el año 2016. Décadas de tardanza en sus condenas. Segundo, condenas tan bajas que le permiten hoy día solicitar un indulto. Y fíjense que el indulto que se le dio no se pudo llevar a cabo porque este sujeto tenía otras condenas, otras vidas de seres humanos que fueron asesinados por su responsabilidad y que no pudo hacer efectivo este indulto. De este tipo de genocidas estamos hablando. Estamos hablando además
que la situación carcelaria de estos violadores de derechos humanos, porque este proyecto de ley está prácticamente hecho a la medida de los violadores de derechos humanos, han cumplido condena, además de tardías, bajas en cárceles especiales, en una cárcel especial como Punta Peuco, y hoy día asistir que la verdad es que ahí el principio de igualdad ante la ley está absolutamente ausente. Esto no quiere decir que ellos tengan que estar en la situación carcelaria del resto de la población penal, pero seamos justos, ellos en su condición de reos que cumplen condena, lo hacen en condiciones privilegiadas como el resto de la población penal debiese tenerlo. Por lo tanto, en sus casos particulares, ante dificultades de salud, ante dificultades de cualquier otra índole, lo que observamos es que ellos tienen dentro del centro penitenciario atención médica y si las situaciones de mayor gravedad tienen la posibilidad también de ser trasladados a los hospitales institucionales como lo son los de Carabineros, la Fuerza Aérea o el Hospital Militar. Por lo tanto, tampoco en eso ven en riesgo su vida. Y por último, quisiera señalar, porque me parece muy importante indicarlo en este momento, es que yo creo que la comunidad internacional, después del Holocausto nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando formó un cúmulo de leyes internacionales referidas a la protección de los derechos de las personas, a la protección de la vida de la persona, no lo hizo en un sentido de venganza o en un sentido de inhumanidad. Lo hizo en el sentido, después de conocer los horrores del nazismo, la necesidad de proteger a la población civil frente a un Estado cuando éste se vuelve en contra de las personas. Por lo tanto, aquí hay un derecho internacional humanitario que lo que busca en esencia, señores senadores, es la no repetición de estos hechos. Y creo que nos tiene que llamar a reflexión, particularmente este punto, porque a partir del 18 de octubre hemos visto cómo la impunidad que se ha instalado en el país ha permitido volver a ver secuestros, torturas, violaciones, nuevas formas, mutilaciones oculares que dejaron a 2 personas ciegas, porque la impunidad no nos enseñó y no instaló desde el Estado que el respeto a la vida es fundamental. Y otra cosa, no nos instaló desde el Estado al conjunto sobre todo de las Fuerzas Armadas y de órdenes y a quienes tienen el poder económico, que el pueblo en una democracia tiene derecho a manifestarse y la respuesta no puede ser la represión. Por lo tanto, esta situación, esta iniciativa legislativa, que si lo analizamos, resurge a condición de la derecha para poder permitir que presos por delitos comunes pudiesen ser beneficiados de una remisión de su pena producto de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Ese oportunismo es inaceptable, pero por sobre todo quiero señalar que no puede ser que la impunidad se materialice de manera tan obscena para aquellos pocos agentes que hemos logrado llevar a la cárcel en un contexto como el que estamos viviendo. Por lo tanto, como agrupación, queremos ser muy tajantes en esta situación. Nos parece que la población común, que después de la legislación respecto a COVID-19 la mayoría ya debe estar libre, pero igual, la población común que cometió delitos menores, sin duda deben verse sus casos particularmente. Pero en los delitos más graves, pero sobre todo en aquellos que están vinculados a las violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la dictadura cívico-militar, aquí el objetivo superior es la no repetición. Por lo tanto, no pueden buscarse argumentos para liberar a los violadores de derechos humanos. Y no nos trasladen si aquí hay gente en enfermedades terminales o el gran sufrimiento de ellos, porque aquí podríamos entrar a hacer empates, que no es el tema de fondo, porque de este lado los familiares también envejecieron y de este lado han ido muriendo sin saber qué pasó con ese familiar que buscan por más de 40 años, porque esos señores que envejecieron como cualquier persona, hasta el día de hoy guardan un silencio que no nos permiten saber dónde están ni conocer el nombre de los responsables. Eso sería como primera intervención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Lorena, por la intervención. Además, gracias por el tiempo, porque nos permite abrir debate para los próximos. Dejo a continuación a
A ver, ¿a quién tengo ahí? A Magdalena. Presidente, Magdalena Garcés. se acaba de integrar doña Erika Henning, también, presidenta de la institución Londres 38. Erika, entonces le damos la palabra, no sé cómo se van a distribuir ustedes, que son de la misma organización, que exponga una para luego en las respuestas tal vez Magdalena nos ayuda. Erika tiene la palabra. Doña Erika tiene que activar el micrófono. Sí, Señor, buenas tardes. Programamos una exposición de ambas, si se nos permitiera, muy corto, en que nos vamos a complementar en la exposición. Sí, no, buenas tardes y disculpa, tuve algunos problemas técnicos y en realidad voy a hablar muy cortito porque me parece fundamental lo que Magdalena tiene que exponer y además porque lo que alcancé a escuchar de Lorena es concordante con lo nuevo. Quisiera simplemente dejar algunos minutos, luego dar paso a Magdalena. Nos parece necesario siempre reiterar el contexto de impunidad en nuestra sociedad. Hoy más que nunca, en un momento en que las personas vulnerables en esta contingencia son las adultas mayores y aquellas con enfermedades de base grave. Sí, porque en este contexto y respecto de este proyecto, las personas directamente concernidas somos ya viejas. Viejas porque nuestra lucha por la verdad y la justicia tiene ya más de 40 años. Nuestra lucha contra la impunidad es sin pausa, desde más de 40 años, con un Estado que omitió, mintió, negó lo que sucedió bajo su responsabilidad. Con amnistía, con justicia militar, con lentitud en los procesos, incluso desidia. Y lo que hoy tenemos es principalmente por la lucha de víctimas, familiares y sociedad civil organizada. Gracias a esa lucha se ha logrado que solamente después de 30 años y más incluso, recién unos pocos criminales hayan sido condenados. Y esos pocos criminales de 1.370 y tantos que nosotros tenemos en nuestros registros, solamente 107 o 120 y algo están cumpliendo condenas en las cárceles. Ellos, gracias a algún respeto a los derechos y un gran respeto a sus derechos humanos, están en cárceles como los que todos conocemos, como Punta Peuco y otras cárceles con bastantes privilegios que esperásemos que toda la población penal que está en condiciones paupérrimas y miserables y de mucha vulneración a sus derechos, como conocemos, por ejemplo, el caso de Puente Alto, estuviesen en cárceles como la que tienen, en las que están cumpliendo sus condenas los criminales de lesa humanidad. En más de 40 años, quisiera repetir los 40 años porque no es menor, porque en más de 40 años estamos, cierto, todos y todas más viejas. Nos vamos muriendo incluso sin la verdad y con escasa justicia, con muy escasa justicia, de 1093 o algo así de casos de detenidos desaparecidos, porque debemos decir que no tenemos las cifras exactas, porque no ha habido de parte del Estado tampoco una responsabilidad respecto de las cifras. Solamente el 8% aproximadamente han sido encontrados, porque los criminales de lesa humanidad nunca han colaborado y siguen manteniendo los pactos de silencio. Eso nos parece creemos que todo lo que nosotros a través de los años hemos siempre escuchado de parte de los organismos del Estado es un foco de preocupación por los victimarios. Y no así respecto de las víctimas, no considerando qué efectos tienen estas iniciativas, siquiera el conversar estas iniciativas para las víctimas, porque finalmente son, como dijo Lorena, son formas de garantías de repetición. O sea, aquí el Estado no se preocupa de dar garantías de no repetición y al contrario,
enfatiza en experiencias de impunidad, que es lo que hemos ido conociendo a través de estos años. Quisiera, para no tomar más tiempo, porque nos interesa, como Londres 38, que pueda exponer nuestra abogada, quisiera también, digamos, antes de pasar a un ejemplo que quiero dar antes de terminar, decir que estas experiencias de impunidad, esta experiencia de beneficio a los criminales de lesa humanidad, son experiencias que revictimizan a las personas afectadas directamente. Quisiera, a modo de ejemplo, mostrar lo que pasa con los victimarios y con el que estén viejos, así como nosotras y nosotros. El ejemplo de Ricardo Lorenz Mírez, un jefe operativo de la DINA, condenado solamente en el año 2015, después de muchos años de lucha detrás de la justicia, condenado solamente en el año 2015, se fugó una vez que supo su condena y estuvo 5 años prófugo. Un hombre que tiene 75 años, a pocos meses de 75 años, y que estuvo 5 años sin que nadie lo buscara de manera adecuada, hasta que él mismo decidió entregarse. Este hombre nunca ha entregado algún dato, alguna información relevante para lograr la verdad y toda la verdad respecto de las personas desaparecidas, por ejemplo. Con pocos años de condena, salvo que tiene sumadas algunas condenas porque ha sido condenado por otros casos. Este hombre, antes de su condena, antes del 2015, en los años 2000, 2010, se paseaba impunemente y en toda tranquilidad por las calles de Santiago. Quisiera relevar estos casos porque de esto estamos hablando, de justicia escasa, de nada de verdad, 40 años después, y estamos pensando en beneficio, en consecuencia, que se encuentran en condiciones bastante favorables respecto de la población penal en general. Quisiera dejar paso a Magdalena Garcés y agradezco esta oportunidad finalmente que escuchan a la sociedad civil. Gracias. Muy buenas tardes, señores, señora. En especial agradecemos la invitación. Quisiera presentarme porque, bueno, soy abogada de la Universidad de Chile, doctora por la Universidad de Salamanca, y me dedico especialmente a litigar en casos de graves violaciones de derechos humanos. Llevo 16 años llevando casos de víctimas de la dictadura. Por lo tanto, quiero hacer una reflexión respecto concretamente a esta ley, cómo afecta a los juicios por graves violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Y quiero decir que esta ley es un nuevo obstáculo y contribuye a la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos de ser aprobada, en términos muy, muy concretos. Tenía preparada una exposición respecto a los principios del derecho internacional de los derechos humanos, pero creo que va a exponer el profesor Nach. Creo que estamos enviando también un informe, que lo estamos haciendo algunas modificaciones, pero quiero hablar en términos muy concretos, porque el tema es que las causas de derechos humanos, cuya gran mayoría se encuentran vigentes, no están terminadas, están en tramitación, las principales dificultades que tienen en este minuto para avanzar han sido, por una parte, los recursos de inaplicabilidad que se presentaban ante el Tribunal Constitucional, que ha variado con la señora Bram, que tenemos que reconocerlo, pero que fue un método de dilatar procesos por muchos años, y los exámenes mentales, más algunas otras situaciones como la muerte de los condenados, que hace que las causas tengan que dictarse sobre seguimientos parciales y que no se puedan ver en las cortes, la fuga, etc. Pero los exámenes mentales de los condenados hacen que las causas a veces se demoren 6 meses, 1 año, 2 años en poder ser vistas por las cortes de apelaciones cuando tienen que ser vistas. Y en este sentido, recordar que hay un artículo que no consideró este proyecto de ley, que es el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Y el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal dice que el imputado
será sometido a exámenes mentales, o sea, siempre será sometido a exámenes mentales cuando se trate de un delito que sea de presidio mayor en su grado máximo, se trate de una persona sordomuda o mayor de 70 años, cualquiera sea la penalidad del delito. O sea, todos los mayores de 70 años, cualquiera sea la penalidad, tienen que hacerse exámenes médicos por el antiguo sistema. Y el problema es que en los casos por grave violación de derechos humanos, los condenados, los acusados, son casi todos mayores de 70 años. En este sentido, los presos de Punta Peuco presentaron un recurso amparo y presentaron una lista con todas sus fechas de nacimiento, los de Punta Peuco, que eran 120, de los cuales solo 33 tenían menos de 70 años. O sea, 3/4 eran mayores de 70 años. Y eso refleja lo que son nuestras causas. Por otra parte, en casos de que hay sospechas de enajenación mental, también hay un artículo que es el 348 del Código de Procedimiento Penal que obliga a que si el procesado tiene signos de enajenación, el juez tiene que inmediatamente ponerlo bajo la observación de facultativos médicos y si está en libertad en un enfermo, o sea, en un hospital para enfermos mentales, etc. Pero volviendo a los exámenes médicos, el mismo informe que envía a la Corte Suprema señala que con respecto al peritaje en los servicios médicos legales, dada su pública y notoria carencia de recursos técnicos, dilatan por largo tiempo la realización de exámenes. Le quiero dar solo algunos ejemplos que son concretos de causas bastante conocidas. Por ejemplo, en el caso de la caravana de la muerte, el episodio Cauquenes, la sentencia se dictó el año 2016, ingresó en enero de 2017 y en mayo se suspendió la causa porque había que hacer un examen médico a un condenado. Le dieron hora para 5 meses, pero cuando llegó la hora tuvieron que cambiar porque el perito había renunciado. Fue finalmente atendido el 8 de enero del 2019, o sea, entró el enero del 2017, 2 años después fue atendido, y el informe lo mandaron recién en marzo, y se vio el alegato, y recién el fallo es de 14 de abril de 2020. O sea, una causa que se dictó el 2016, se fue 2020. 2 años por un condenado con exámenes médicos. En el caso de Conferencia 2, donde está el padre de la señora Lorena Pizarro, quien es la presidenta de la agrupación, no le gusta que la mencionen, pero es mi representada y es mi amiga, por lo tanto me importa mucho. El fallo de primera instancia fue en diciembre del 2016. El 29 de diciembre del 2017, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago dictó un trámite para hacer exámenes médicos a 15 agentes condenados. En uno de esos, para dar como anécdota, informaron que la persona habían tenido que reagendarle la hora por movilizaciones de la ANEF. Y ese mismo agente después le volvieron a reagendar la hora porque el perito tenía reunión técnica. Finalmente, el 26 de junio de 2019, o sea, 2 años después y 2 años y medio después del fallo, se informó que se habían hecho 14 nuevos exámenes, o sea, 14 exámenes mentales, 2 agentes nuevos, habían fallecido 3 personas, 3 agentes, 1 no dio su consentimiento y 3 no asistieron pese a las múltiples horas. Finalmente, esa causa se dio en 2019 y recién ahora, el 6 de mayo, tenemos un proyecto de fallo de segunda instancia. No tenemos fallo. En ambas causas todavía falta la Corte Suprema. En el caso, hay un caso del Comando Conjunto, Montoya Vilche y Toro Bravo, que lo quería nombrar porque en ese caso la causa también ingresó en 2007, se dio en 2019, fue citado 4 veces el agente y no concurrió a hacerse los exámenes. ¿Qué pasó? La causa no se veía, estaba paralizada. Entonces, este artículo, respecto al Código de Procedimiento, parte diciendo que sustituye el inciso primero el artículo 684 en el caso de la enajenación mental de podrá por deberá. Eso ya está cubierto por el otro artículo que ya señalaba. Pero además este artículo lo que hace es darle un montón de funciones al servicio médico legal que ya no está respondiendo. Y si ahora el servicio médico legal se dedica a hacer exámenes mentales a los presos de Punta Peuco, nuestros procesos ya no van a avanzar más y ya se demoran 2 años. Por lo tanto, eso es muy práctico porque ya no da abasto. En este sentido,
los presos políticos, cuando se les quiere pedir un examen de protocolo Estambul, no dan una hora antes de 6 meses. Entonces, en ese sentido, sugiero humildemente a esta honorable comisión que oficie al servicio médico legal y que cuenten cómo dan las horas respecto de los condenados, de los peritajes del protocolo de Estambul para los presos políticos. Pero por otra parte, creo que es importante señalar lo siguiente. Se ha dicho, por ejemplo, que los condenados de Punta Peuco, la gran mayoría son oficiales de baja graduación. Y eso no es verdad. La gran mayoría, teníamos en unos antecedentes de Londres, de 122 condenados a Punta Peuco, calculamos que 96 fueron altos oficiales. ¿Y qué pasa? Que por la fecha de comisión de los hechos, los altos oficiales hoy son mayores. Quiero poner un ejemplo, los casos de la DINA, de la cual soy querellante en muchísimos casos. Pedro Espinosa, Raúl Iturriaga Neumann, que tenían mando, hoy tienen muchísimo más que 75 años. Demóstenes Cárdenas, que está indultado, es el único más joven porque era soldado a la fecha de los hechos. Por lo tanto, con esta ley lo que vamos a lograr es que los que eran altos mandos, tanto en tiempos de la DINA como en tiempos de la CNI, ¿para qué vamos a decir? En los del año 73, se vayan para la casa, literalmente. Y los soldados a lo mejor podemos lograr una condena de cárcel. Es decir, vamos a favorecer a quienes tenían mayor mando y mayor responsabilidad en los delitos. Y por último, quiero decir que hay un inciso, porque dice que respecto al Código de Procedimiento Penal se modifica el artículo 697, y que este artículo es que introduce todo este sistema de prisión domiciliaria, pero en el inciso 8 dice, para los efectos señalados en el literal bla bla, dice, si la persona condenada estuviera privada de libertad, cumpliendo 2 o más penas, o si durante el cumplimiento de esta se le impusiera una nueva, se considera como la condena impuesta la suma total de todos los periodos que estuviera cumpliendo. Y respecto a cuándo se puede ser revocada esa prisión domiciliaria, solo cuando comete un delito con posterioridad a que fuese mandado a prisión domiciliaria con sentencia ejecutorial. O sea, ¿qué quiero decir? En la práctica, los casos de derechos humanos no están terminados, están en tramitación. Y este tipo de casos, por la forma en que fueron cometidos, se repiten los culpables, se repiten los condenados. Por lo tanto, todos aquellos casos que estamos ahora en cortes, por ejemplo, antes de entrar en cuarentena, alegué la causa de la desaparición del médico veterinario en manos de la DINA, Juan Chacón Olivares, viene condenado, Iturriaga Neumann, Demóstenes Cárdenas. Si se aprueba esta ley, todas esas condenas no van a tener sentido, porque simplemente le van a sumar años a que va a estar en la casa. O sea, no van a ir un día preso. O sea, yo tengo que explicarle a las víctimas, ¿sabe qué? Después de todos estos años, que todavía ni siquiera llegamos a la Suprema, en que estamos todavía muchas causas en primera instancia, en corte de apelaciones, con recursos pendientes de la Corte Suprema, cuando logremos una sentencia, literalmente los condenados van a irse para la casa porque resulta que existe esta nueva ley que sí lo estimula. Lo estipula. Y quiero señalar que, por ejemplo, respecto a las causas, hasta el momento, las sentencias que se han dictado en total en nuestro Poder Judicial, incluyendo tanto causas penales como sentencias civiles, o sea, demandas civiles en que no se interviene la parte penal, son 426 causas. Sin embargo, existen casi 1.500 causas que están en tramitación en primera instancia, recién, si las causas no están terminadas. La ministra, el que tiene más causas pendientes es el ministro Arancibia, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que tiene 443 causas. El ministro Carroza, 295. La ministra Marianela Cifuentes, 280. El ministro Mesa de Temuco tiene que ve Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique con 205 causas en total. Eso sin contar las causas que están en la Corte de Apelaciones. El año pasado hicimos gestiones como Londres 38, porque la Corte de Apelaciones de Santiago teníamos como 40 causas que no se habían visto, y no era el total, eran 40 causas que identificamos porque eran más o menos casos famosos de la DINA, de la CNI, que eran como casi importantes.
Y por último, quiero señalar lo siguiente. El derecho internacional, por lo general, no prohíbe así expresamente que se pudiese dar una libertad, pero en general es muy importante que la determinación caso a caso. Y lo que no hace este proyecto es permitir que se determine caso a caso. Y en este sentido, los ministros señores Sergio Muñoz y el ministro Dam lo expresaron en el proyecto, que en el fondo las atribuciones que da el juez en el informe que se hace respecto a este proyecto de ley no les permite, no les da facultades para poder decidir respecto al caso a caso, porque en el fondo el juez casi es un mero ente administrativo que tiene que cumplir y pedir los informes al servicio médico legal y dar la libertad, o sea, perdón, la prisión domiciliaria. Y también piden que esto debe conformarse con los convenios internacionales, y especialmente piden que se considere el artículo 110 del Estatuto de Roma. Quisiera, para ir terminando, tener presente un caso de la Corte Interamericana, en el caso Palacio de Justicia versus Colombia, en que se considera lo indicado por el Tribunal Superior de Bogotá, que dice que exhorta al gobierno de Colombia que en la ejecución de la pena de una persona que se le había impuesto, una comandante de una escuela, se cumple un modo que no ofenda el dolor de las víctimas y a la comunidad a la que ellas pertenecen. Entonces, en definitiva, creo que en términos prácticos, más allá de todos los principios que pudiesen ser vulnerados, este proyecto en el fondo lo que tendría es más dilación de las causas y más impunidad, además de un perdonazo casi por decreto a todos aquellos que fueron oficiales de mayor jerarquía y que tuvieron, por lo tanto, mayor responsabilidad en los crímenes. Muchas gracias. Gracias, Magdalena, por tu exposición. Sería bueno esa información poder traducirla en un documento, sobre todo con algunas causas que se refieren, que son bastante gráficas y son causas judiciales en curso o ya terminadas. A continuación vamos a dar la palabra al profesor don Claudio Nach. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero obviamente agradecer por su intermedio a la comisión por la oportunidad de poder aportar en este debate, y también quería, y me parece justo en el actual contexto, rendirle homenaje ahí a los funcionarios del Congreso que siguen haciendo posible que esto funcione, incluso a riesgo de su salud, y me parece que como ciudadano la democracia se los agradece. Así que por su intermedio, presidente, a los dos Rodrigos y a todo el equipo del Congreso, un homenaje muy sincero de alguien que ve con preocupación lo que sucede en el país. Y en ese sentido, también lamentar que no, por otra parte, que no esté el Ejecutivo. Me parece que aquí era un diálogo importante hoy de haber tenido con las autoridades que han impulsado este proyecto y los tienen a ustedes en este contexto de crisis de salud y crisis de derechos humanos que vive Chile. Los tiene discutiendo un proyecto que básicamente está pensado para generar situaciones de impunidad, y en ese sentido me parece que habría sido interesante poder conversar con ellos para saber por qué esta urgencia por imponer de alguna forma impunidad de facto hoy día en Chile. Y en ese sentido lo que quiero es, desde mi área de expertise, darles a ustedes algunos elementos de juicio que me permiten sustentar esta idea de lo que este proyecto hace en realidad es generar una situación de impunidad de facto. Hay cuestiones que tenemos muy claras y que me parece que no es necesario ahondar en ellas, que tiene que ver con la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos, que esa obligación de garantía pasa necesariamente por investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, pero
y aquí empieza lo interesante, esta sanción tiene que cumplir con ciertos requisitos mínimos. Uno de ellos es que la sanción debe ser proporcionales, pero además estas deben ser efectivamente cumplidas, y tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debe abstenerse de adoptar medidas en el ámbito interno tales como prescripción, eximentes de responsabilidad, amnistía, indulto, y aquí cito a la Corte textual, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria. Y cierro con eso la cita. En este sentido, todo el sistema de derechos humanos ha señalado que la sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos es también una forma de reparación y a la vez una medida que garantiza que este tipo de actos no vuelva a volver a suceder en el país. Y en ese sentido es donde se enmarca nuestra discusión. Aquí es donde se genera la duda. ¿Por qué? Porque el sistema internacional, como muy bien se ha dicho ya, no prohíbe, no establece una prohibición absoluta de establecer discusiones a nivel nacional que estén vinculadas con posibilidades, por ejemplo, de rebaja de condenas o de beneficios penitenciarios. Ustedes mismos probablemente lo han recibido y el gobierno lo ha hecho públicamente saber, que la Comisión Interamericana hace pocos días, en el marco de la pandemia, ha señalado que se deben adoptar medidas carcelarias y que en caso que estas medidas vayan a beneficiar a quienes han sido condenados por graves violaciones de derechos humanos, deben establecerse ciertos análisis y requisitos. Textualmente dice más exigentes con apegos al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. Y la cuestión es entonces, ¿cuáles son esos estándares aplicables? Y creo que esto es lo más interesante que yo les puedo aportar a ustedes, es esa discusión. La Corte Interamericana hace un par de años, en mayo del 2018 precisamente, le tocó conocer de una supervisión de cumplimiento en casos contra Perú, donde había sido indultado, recordarán ustedes, el expresidente Fujimori, cuestión que luego fue dejada sin efecto, pero en ese caso la Corte estableció algunos criterios que debían concurrir para que una medida que permitiera, decía la Corte, extinguir de alguna forma la pena, cumpliera con estándares mínimos para no generar situaciones de impunidad de facto. Y señalaba que una medida de este tipo debía ser objeto de control jurisdiccional, donde las víctimas pudieran participar, pero además señala la Corte ahí que junto con el criterio de la situación de salud del condenado, se debían tener en consideración una serie de otros elementos, y enumera 7 elementos que van desde la afectación a las víctimas, que se haya cumplido parte considerable de la pena, pagado la reparación civil, la conducta del condenado, el reconocimiento de gravedad de los delitos, rehabilitación y los efectos que tendría esta liberación a nivel social y de las víctimas. En el mismo sentido, esto es establecer un conjunto de elementos que permita adoptar una medida tan grave como esta, es que usualmente se recurre al Estatuto de Roma, al Estatuto de la Corte Penal Internacional, que si bien sabemos no es un instrumento directamente aplicable en Chile, sí establece en estas materias el consenso internacional del cual Chile es parte. Sabemos que el Estatuto de Roma, en el artículo 110 y en las reglas 223, lo que hace es prohibir, por una parte, medidas alternativas a la prisión, pero establece la posibilidad de rebajas o reducciones de pena.
Pero nuevamente lo que hace ahí el estatuto es establecer requisitos que deben concurrir para que dicha rebaja de pena sea legítima, y algunos están en el mismo sentido de los de la Corte: cooperación con la Corte, contribución a la ejecución de la pena, conducta del condenado, posibilidades de reinserción, efectos de estabilidad social y en las víctimas, medidas tomadas en beneficio de las víctimas, las circunstancias individuales del condenado. Si uno toma, por lo tanto, estos estándares internacionales de mayor exigencia, como dice la Comisión en su resolución sobre la pandemia, nosotros podemos mirar en conjunto lo que ha dicho la Corte y lo que establece el Estatuto. ¿Y con qué se encuentra uno? Se encuentra con que deben satisfacer una medida de este tipo al menos 5 criterios. Uno, criterios relativos a la situación objetiva del condenado: edad, condiciones de salud, cumplimiento de pago de indemnizaciones. Segundo, la situación subjetiva del condenado: su conducta, reconocimiento de gravedad de los delitos y del daño causado, colaboración con la justicia, contribución a la ejecución de la pena, posibilidades de reinserción. Tercero, la situación de las víctimas respecto de esa medida, lo que ustedes han escuchado ahora en esta sesión. Cuarto, la situación de la sociedad en su conjunto, cómo impacta el mensaje de impunidad que pueda generar una medida para garantizar la no repetición de estos hechos a futuro. Y por último, quinto, el procedimiento de adopción de la medida, es decir, la actuación ante un tribunal, quien deberá tomar una resolución fundada considerando todos estos elementos. Si nosotros tomamos, señor presidente, esos 5 criterios y los contrastamos con la ley que ha propuesto el Ejecutivo al conocimiento del Parlamento, nos damos cuenta que solo cumple parcialmente 2. ¿Cuáles son esos? El primero, la situación objetiva del condenado, parcialmente porque solo considera salud y edad, y otro, también parcial, que es que hay un procedimiento judicial, pero un procedimiento judicial que, si uno mira el proyecto, se encuentra con que lo que debe hacer el Poder Judicial es otorgar el beneficio cuando se cumplen con estos criterios objetivos. Por lo tanto, no hay un efectivo control de carácter jurisdiccional donde se puedan evaluar el conjunto de antecedentes. En ese sentido, señor presidente, para ir cerrando, este proyecto no pasa un test mínimo de compatibilidad del mismo con los compromisos internacionales. Y cuando no se cumple con esos test mínimos, lo que estamos entonces es ante un proyecto que genera una situación de impunidad de facto incompatible con el Estado de Derecho y los derechos humanos. Es decir, este es un proyecto que nunca debió haberse presentado como se ha presentado por la autoridad, y cuando eso ocurre, lo que corresponde en una democracia es que el Parlamento entonces tome las medidas necesarias para evitar que el Estado incurra en un incumplimiento a sus compromisos internacionales. Por lo tanto, lo que espero es que esta comisión, al igual que lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos, rechace este proyecto por ser incompatible con los compromisos internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos. Cualquier pregunta, duda que ustedes tengan, quedo a su entera disposición, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por la presentación, y también lo que lo agradecería, como le pedía al resto de invitados, que nos hagan llegar de lo posible minutas, y en el caso sobre todo me interesan los fallos de las causas en tramitación que señalaba Magdalena. Ofrezco la palabra, senador Buenchumilla, está ahí atento. Francisco tiene la palabra. Presidente, no sé si sería conveniente que el señor secretario diera lectura
a la opinión del profesor Echeverry para completar, digamos, estas audiencias? Sí, buen punto. Si es de dos carillas, podemos leerlo, secretario, para mejor información. Bien, presidente, señores senadores. Dice así la nota el informe que ha mandado el profesor don Alfredo Echeverry. Señor presidente, ante todo agradezco a usted y a los miembros de esa honorable comisión la honrosa invitación que se me ha hecho para participar en la sesión de hoy, en que se debatirá el proyecto que sustituye el cumplimiento de penas privativas de libertad para ciertas personas por razones humanitarias. Lamento que por razones personales no me sea posible tomar parte personalmente del debate, pero por la presente quiero al menos hacer presente mi punto de vista sobre las materias en discusión como una contribución al debate. 1. El año 2016 publiqué un proyecto de Código Penal para Chile cuyo artículo 86 dispone a la letra lo siguiente, abro comillas, 86. Las personas mayores de 75 años y las valetudinarias cumplirán todas las penas privativas de libertad en reclusión domiciliaria y por la duración que hubiere dispuesto la sentencia para tales penas, con los debidos resguardos para evitar la fuga. En caso de quebrantamiento podrá decretarse por el Tribunal Penitenciario el ingreso o retorno del infractor al establecimiento que corresponda con las modalidades propias de cada pena hasta enterar el cumplimiento efectivo de la pena original. Siguen dos incisos más relativos a mujeres condenadas que estén embarazadas y al cómputo de tiempo que se haya pasado en la hospitalización con cumplimiento efectivo de la pena. Punto 2. Puede advertirse la coincidencia fundamental entre mi pensamiento y la idea que inspira el proyecto en análisis. Solo desearía formular algunas observaciones que a mi juicio deben de ser acogidas en todo o en parte contribuirían al perfeccionamiento del proyecto de ley. 3. Personas condenadas que podrán solicitar la sustitución. El proyecto dice en la letra A, aquellas diagnosticadas con una enfermedad en fase terminal. No nos parece necesario aguardar a que, según especifica el propio texto del proyecto, se requiera un informe médico conforme al cual haya un, comillas, pronóstico fatal en tiempo próximo. Es decir, el solicitante o su abogado deberán esforzarse en convencer al juez de que aquel se va a morir con certeza en breve plazo, exigencia a nuestro juicio macabra y poco compatible con, comillas, las razones humanitarias, cierre de comillas, que sirven de título al proyecto. A nuestro juicio bastaría con exigir que, por una enfermedad o condición física o mental, padezca de un grave menoscabo para valerse por sí mismo o estén sometidos a sufrimientos graves en forma crónica o recurrente, solo susceptible de tratamientos paliativos. Respecto a la causal B, que dice lo siguiente, aquellas que por cualquier causa tengan un menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque una dependencia severa. Agrega el profesor Echeverry, esta causal nos parece bien, solo con las siguientes consideraciones. 1. El menoscabo que se alude puede ser también psíquico, además de físico, siempre que produzca la misma consecuencia, una dependencia grave. 2. Reemplazaría la expresión comillas severa por comillas grave, importante u otra semejante. 3. Si se acepta reemplazar la exigencia de terminalidad, podría refundirse en un solo literal las actuales literales A y B del proyecto. Finalmente, se refiere a la circunstancia contenida en la letra C, que dice así, aquellas de 75 años de edad o más que hubieran cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta, con excepción de las condenadas a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, quienes deberán tener cumplidos 20 o 40 años de privación de libertad efectiva respectivamente. Estamos de acuerdo con la fijación de los 75 años, pero no estimamos que deba agregarse ninguna exigencia de cumplimiento efectivo previo de la pena, porque esas se formulan normalmente para acceder a beneficios como la libertad condicional, sujeta además a otras exigencias como buena conducta, etc. Así, una persona que delinquió
a los 25 años y fue condenada a presidio perpetuo, puede pedir su libertad condicional, mucho más benigna que la reclusión domiciliaria, después de 20 años, o sea, cuando tenga 45 años de edad, por lo que esta ley no le serviría de nada. Esta ley, en cambio, se inspira en razones humanitarias. Una pena que sea dura y rigurosa, pero soportable para un individuo relativamente joven y sano, puede resultar, comillas, cruel o inhumana para un anciano. Tal es nuestra opinión. Con cordiales saludos para el señor presidente y honorables miembros de la comisión, se despide Alfredo Echeverry, abogado. Eso, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Agradecer también por su intermedio a don Alfredo, que hace llegar esta minuta y se excusa. Quiero dejar presente también que el senador Alaman y el senador Pérez han comunicado problemas desde el punto de vista operativo de poder acceder, se han excusado. Quiero ser correcto con eso, lo mismo que el senador Arboe, estaban en desplazamiento de un lugar a otro y quiero ser correcto con eso porque me lo han comunicado como presidente. Abro la palabra ahora y Francisco Buenchumilla la tiene. Presidente, bueno, yo quiero agradecer las exposiciones que esta tarde nos han hecho tanto Lorena, Magdalena como Erika y el profesor Claudio, que ilustran como elementos de juicio para el debate que vamos a tener, me imagino yo, en su oportunidad. Y respetando a los señores senadores que forman parte de nuestra comisión, tal como ha dado las excusas el señor presidente. Sin embargo, yo quiero hacer presente que no sé por qué no está el gobierno acá, el Ejecutivo. No sé si se les invitó o se excusaron. Presidente. Francisco, sobre eso no tengo explicación. Nosotros agendamos hace varios días la sesión, la teníamos primero a una hora más temprano, la corrimos a las 5, me llama la atención, pero digamos están los antes y están desde primera hora, desde las 5 cada uno de los invitados. Yo no tengo al menos una situación, salvo que la Secretaría tuviera alguna información. Rodrigo. Sí, solo para el conocimiento del senador Francisco Buenchumilla, la Secretaría mandó copia informativa al Ministerio de Justicia para hacerle presente que se iba a hacer esta sesión. Además, la Secretaría se comunicó con el subsecretario de Justicia y hablé personalmente también con el jefe de gabinete, a quien le transmití que el señor ministro estaba... que estuviera en conocimiento de esta sesión y que como él, en su condición de ministro, según lo establece la Constitución, puede asistir perfectamente a esta sesión y tomó conocimiento de todos estos antecedentes. Así que el Ejecutivo estaba informado de que se iba a celebrar esta sesión. Gracias, presidente, y gracias, señor secretario. Yo, presidente, quisiera guardarme mis opiniones porque quiero que esté el Ejecutivo presente para decirle yo todo lo que tengo que decir al respecto, porque aparte de ser un problema jurídico, este es un problema político. Aquí hay un compromiso político que el presidente de la República asumió alguna vez con la llamada familia militar. Entonces, si ese es el compromiso, y probablemente a lo mejor alguna de estas personas involucradas estén viendo a través de la televisión. Bueno, yo quiero decirle que aquí no está el gobierno en este proyecto que a él le interesa, que a él lo presentó. Entonces aquí vemos puros senadores de oposición. Entonces aquí hay un problema político y yo quisiera conversar presente aquí en la comisión para explicarle al gobierno cuál es mi postura, porque yo creo que es imposible entrar a un proyecto para verlo exclusivamente bajo un prisma jurídico, punto de vista jurídico,
cuando aquí hay una cuestión pendiente en Chile. Esto es una herida que no ha sido cerrada, ni reconocida por los condenados, procesados, imputados o lo que sea, y tampoco por la derecha. Entonces, ese cuento pendiente es una herida abierta que tenemos hasta el día de hoy, después de tantos años en que han sucedido todos los hechos que están en el fondo, detrás de todo lo que hoy día estamos discutiendo. Entonces, presidente, yo simplemente solicito que ojalá podamos tener otra reunión, si es que al Ejecutivo le interesa este proyecto y quiere seguir moviéndolo. De tal suerte que si ahí viene el señor ministro del Interior o el señor ministro de Justicia o el subsecretario o quien sea, entonces confrontaremos nuestros argumentos políticos y nuestros argumentos jurídicos. Pero por respeto a nuestros invitados que representan una visión de la gente que ha sufrido en este país por estos lamentables hechos, yo me reservo, digamos, toda mi argumentación cuando esté presente el Ejecutivo, que es el que le interesa a este proyecto. Presidente, parece que quiere intervenir. Gracias. ¿Quiere intervenir doña Erika Henning? No, muy breve, solamente porque Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, me ha insistido que la excuse porque tiene una gran frustración de no haber podido participar por problemas técnicos, internet no le llegó, así que no pudo conectarse. Eso nada más quería decir. Vale, gracias Erika, y quienes no han podido concurrir estarán invitados. Yo no me voy a limitar no voy a abstener en dar mi opinión como presidente de la comisión, y lo digo también en mi condición de senador socialista. Yo creo que este proyecto, y lo quiero decir con todas sus letras, me parece inadmisible, me parece obsceno en estos tiempos. Me parece absolutamente, yo voy a votar en contra de la idea. Creo que este es un proyecto que no debiéramos estar discutiendo. La evolución del país, la evolución de las causas de derechos internacional, que muy bien señalaba el profesor Nach, y que han graficado, empíricamente las agrupaciones, y que podrían expresarlo. Acaba de llegar acá una nota también del reconocimiento de la situación de arrojar personas vivas, helicópteros, ya no solo amados, sino que en vivo. Son situaciones que a uno le llenan la preocupación. Se lo dije al ministro y lo digo porque tiene que quedar en la historia de la ley. Todavía hay criminales como exalcalde de una comuna de Santiago que con 72 años todavía siguen tratando de dilatar las causas. Y está claro que esos criminales, como ustedes muy bien y mejor que nosotros, por especialmente Magdalena, tramitar, saben el subterfugio de dilatar la situación. Entonces nosotros no estamos aquí ante la presencia de personas que por razones humanitarias han permanecido un largo tiempo y envejecen, uno dice humanitariamente, esas personas, como lo señala el profesor Echeverry, pueden pasar a cumplir esa pena de reclusión domiciliaria. Aquí son personas que cometieron los delitos de jóvenes, han tenido 30 años de impunidad o de dilación, han eludido la acción de la justicia, han obtenido rebajas con la media prescripción o algunas otras figuras que claramente disminuyen su pena y claramente están ingresando a cumplir penas en alta edad. Pero esto sería un borrar de un plumazo el historial de derechos humanos de nuestro país. Y lo anotaba acá en la presentación de algunos de ustedes, que hablaban de una actitud un poco pudorosa, y hablaban de que se relativiza la lucha de los derechos humanos para que esto nunca más ocurra. Entonces, dicho eso, yo creo que aquí hay una tremenda inconsistencia del gobierno.
con su política de derechos humanos, y hay simplemente una imposición de una derecha más dura que le ha cobrado al gobierno hasta llevar adelante esta norma. Yo lo insisto, como senador socialista voy a votar en contra de la idea de legislar. Democráticamente tenemos que dar el debate, esto es el Senado y escucharemos a cada una de las partes y cada uno votará, somos 5 senadores, se votará y pasará a la sala si es que se gana la idea de legislar, pero creo que en la discusión, cuando ustedes muy bien la construyen, no estamos ante presos que estén expuestos a una situación de pandemia, como se trató de ver en la ley de conmutación de penas para poder sacar un conjunto de personas que estaban cumpliendo condenas y que para evitar contagios se habilitó para que salieran. Claramente Punta Peuco no es una situación de hacinamiento y ellos tienen toda una red de salud distinta absolutamente del resto de personas. Yo eso creo que es un tema también lacerante en nuestra sociedad. Si uno ve la concentración del hacinamiento, las condiciones de humanidad, de reinserción, de cumplimiento de penas son diametralmente opuestas. Entonces, que a esto se busque el subterfugio de que son personas de 75 años, pero si llegaron a cumplir los 75 años precisamente porque son personas que han eludido todos y cada uno de los procesos. Esto es lo mismo que ocurre con la situación del señor Lavey. Él va y espero que entre a cumplir una condena seguramente a los 74 años. Entonces diremos un pobre anciano no, una persona que ha buscado todos los subterfugios, ha tenido todos los instrumentos para eludir la acción de la justicia. Eludir la acción de la justicia, dilatarla, y creo que es muy bueno lo que señalaba Magdalena también, de que al menos esta figura de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad claramente haya un reconocimiento, haya un cambio, y en eso reconocer a la presidenta del Tribunal Constitucional también no tiene que ser correcto de cómo cambia un criterio, y que eso no puede ser reclamo, y está el Tribunal Constitucional para todos los reclamos y competencias que corresponden, pero no para dilatar causas en que simplemente lo que se ganaba no era la inocencia, sino en ganar tiempo, porque el tiempo para alguien de edad es favorable. El fallo o la situación de Demóstenes Cárdenas, quien fue indultado hace un par de semanas, también es una situación evidente. Efectivamente está con una enfermedad terminal avanzada, pero esta persona no solo tiene una condena, sino que tiene otras condenas que ha hecho inviable el indulto. Recordemos que una persona que cometió los delitos del 73-74 fue condenado en 2016, estamos hablando de prácticamente 40 años después. Esa persona entra a cumplir, obviamente a esa edad va a tener una condición de salud distinta. Además, no soy del mundo creyente, pero creo que cargar con eso en el fuero interno, ese tipo de atrocidades, son personas que deben tener una conciencia muy pesada. Entonces, dicho eso, estimados colegas, estimadas, digamos, dirigentes, abogados que han concurrido, agradecerles eso, la discusión. Yo más que preguntas, lo que le pediría era precisión. Me gustaría, en el caso del profesor Nach, que se pudiera explicar este control jurisdiccional, estas 7 requisitos que usted señalaba en algún momento, que me parecen tremendamente importantes, de algunos fallos de la Corte Interamericana, y también particularmente en el caso de Erika y de Lorena, que nos pudieran graficar en juicio, porque esto, más que principios que uno obviamente lo sostiene y los va a defender, creo que también son hechos palmarios, como esa dilación de la eterna no judicialización, sino el abuso del examen médico para prolongar situaciones de cumplimiento. Me gustaría si eso nos pudieran hacer llegar algunos casos, o lo que señalaba Magdalena, casos concretos, negativa a concurrir, se muere el médico, entonces llegas a un imposible, porque en definitiva ganas tiempo, pero también generas un imposible, porque ya no hay nadie, no hay testigos, no hay contexto, desaparecieron los lugares donde se cometieron los crímenes. Dicho eso, le ofrezco la palabra como para ir cerrando, y si alguien quisiera precisar o algún comentario adicional. Lorena, tiene la palabra, luego Claudio. Mira, yo quisiera reiterar el agradecimiento
y expresar una vez más la molestia respecto a la insistencia del gobierno para con la impunidad de los genocidas que cumplen condena en 2 recintos carcelarios hoy día. Pero también quisiera señalar que me parece, y quisiera que quedara en el acta de la comisión, me parece inaceptable la ausencia de los senadores oficialistas. Más allá de las distintas tareas o labores que tuvieran, esta es una comisión que es parte del trabajo de ellos y en la cual debieron estar, porque nosotras estamos aquí finalmente con 2 senadores que tienen una posición y nosotros, perdón Claudio, con 2 senadores que tienen una posición clara respecto a esto y que comparten un poco el planteamiento nuestro. Pero a ellos también hay que enfrentarlos y hay que enfrentar a la derecha en esta nueva ofensiva de impunidad y como sociedad civil tenemos derecho de hacerlo. Entonces, no está el gobierno que impulsa el proyecto, no están los senadores oficialistas que respaldan y que son los que exigen en el marco de COVID-19 que se avance en la impunidad de los violadores de derechos humanos que están condenados. Y la verdad que me parece de una inconsistencia. Este espacio es para enfrentar opiniones también y no para luego enterarnos de cuál fue su votación, que esperamos que se rechace desde la idea de legislar, porque hay que concentrarse en otras cosas. El país necesita concentrarse hoy día en cosas de extrema gravedad. La humanidad entera necesita resolver un tema de una pandemia global que ha costado muchas vidas y que tiene a otras expuestas, pero ellos tienen que, de una vez por todas, y lo digo aquí con mucha molestia, enfrentarnos cuando quieren avanzar en la impunidad y en la cara decirnos qué es lo que pretenden con esta impunidad, porque no es la primera vez que a nosotras, con Erika hemos estado en otras oportunidades, venimos a comisiones donde simplemente el gobierno o los senadores de derecha se ausentan cuando se impulsan y son tan indecentes, impulsan estas iniciativas de impunidad que se hagan cargo de lo que están impulsando. Sin duda, es un mínimo de la ética que deben asumir, ya que tienen estos cargos de representación popular. Muy molesta por la ausencia del gobierno y de estos senadores. Gracias, Lorena. Como presidente me corresponde, digamos, respeto tus palabras, pero al menos a mí los 2 senadores, los 3 senadores que hoy día están ausentes, me han informado y me informaron previamente. Yo tengo que ser correcto en eso. Lorena, conozco a los senadores, al menos en esta comisión hemos dado los debates más brutales y más confrontacionales y se dan los debates. Yo al menos en eso quiero ser correcto, que ha llegado a mi correo, era antes. Hoy día nosotros tuvimos una situación bastante especial, pero queda consignado, pero tengo que ser correcto en la información que me había llegado anteriormente en sus excusas por situaciones que tenían de conectividad y de traslado. Vamos a dar la palabra antes al señor secretario. Sí, señor presidente. Gracias, don Claudio. Una interrupción. La Secretaría ha recibido un correo electrónico que está dirigido a esta Secretaría del jefe de gabinete del ministro de Justicia, el señor Carlos Gómez. Informa en este correo que la Subsecretaría de Derechos Humanos está haciendo el seguimiento a la sesión a través de la transmisión online. Y agrega que fue torpeza suya, pues el ministro esperaba que estuviéramos presentes vía Zoom. Parece que hubo un problema, por lo que yo deduzco, del correo de coordinación dentro del ministerio, y la explicación que dan es que están haciendo seguimiento a través de una transmisión online de lo que está pasando en esta sesión. Eso, señor presidente, solo doy cuenta de él porque acaba de llegar a la Secretaría. Gracias, secretario, que quede en acta para todos los efectos. Claudio Nach tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Solo para, a partir de lo que usted preguntaba, la minuta que se le envió a la Secretaría y que entiendo se le envió a usted por correo, ahí están todas las
resoluciones tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana, así como las normas del Estatuto de Roma, que permiten construir estos requisitos que yo les he señalado que les debieran servir a ustedes como un elemento, como decía el senador Huenchumilla, para ese análisis jurídico junto con el político de ver que tampoco pasa el test jurídico estricto. Así que los antecedentes están ahí y yo, presidente, le voy a pedir disculpas. Yo había avisado que justamente ahora inicio mi clase, esta es la maravilla de la tecnología, me desconecto con usted y me conecto con mis alumnos y ahí les voy a comentar de esta sesión también, pero le pido disculpas que me tenga que salir de la sesión en este momento. Así que me despido. Muchas gracias, presidente. Gracias, Claudio, por la concurrencia. Sin perjuicio de eso, estaremos conectados para la tramitación o la discusión, y también agradecer la claridad de los planteamientos y que aprendan sus alumnos sobre la importancia y respeto a los derechos humanos. Muy bien, profesor. Muy bien, profesor, muy bien. Chao. Vamos a preguntarle a los alumnos luego cómo se porta el profesor. Erika o Magdalena para cerrar. Magdalena. Muchas gracias, señor presidente. Solo quería hacer una pequeña y mínima aclaración respecto a los casos que mencioné, que fueron 3 casos, porque son muchísimos más. Conferencia. 2, el caso Comando Conjunto de Nicomedes Toro Bravo y Montoya y Cauquenes. Y Caracabana Cauquenes, sí. Lo que quería decir es que esos casos no es que estén terminados, son casos que todavía tienen que ir a la Corte Suprema. Y en el caso de conferencia, además, conferencia 2 ni siquiera hay proyecto de fallo, pero no ha salido fallo en segunda instancia. Y hay un gran cuello de botella ante la Corte Suprema, por lo tanto, con optimismo esperamos tener sentencia quizás en el 2022. Gracias, Magdalena. Y insisto, creo que es un buen sí. La palabra para en la discusión, creo yo, toda la discusión teórica, hay distintas situaciones, pero son situaciones normales. Cuando tú tienes un condenado que lleva una cantidad de años y cumple 30, 20 años y enfrenta la avanzada edad y enfrenta una enfermedad. Esa es una situación. Nosotros, en el caso de los de Punta Peuco, yo pedí el informe, tenía un informe aquí a mano que guardé de esta disposición, que era un dato de proyectos de indulto conmutativo y modalidad alternativa. Cuando nosotros discutimos el proyecto de ley el anterior, el proyecto que precisamente permitía sacar gente de los recintos carcelarios, yo hice una pregunta bien concreta en cuántos Punta Peuco había y de qué edad. Y es el lugar donde hay la mayor proporción de condenados con esa edad. En el resto de recintos carcelarios, lo tengo desagregado por regiones, la población penal se concentra aproximadamente entre 25 y 45, entre 20 y 40, si pudiéramos decir una cifra donde está el grueso de la población penal. En el caso particular de Punta Peuco, de 122 condenados, son la mayoría, un alto porcentaje con más de 75 años. Entonces, no estamos acá ante el envejecimiento de quienes llevan un largo tiempo privados de libertad, sino gente que entró a cumplir efectivamente una condena luego de largos procesos. Yo no conozco, y por eso, Magdalena, me gustaría que más desde el ejercicio profesional que desde la teoría o desde el principio doctrinario, poder establecer a veces si tienes esa capacidad de los periodos. Tú muy bien lo señalabas con el caso de Demóstenes Cárdenas, delito 73, 74, 75 y condena el 2016. Yo no conozco en otra orden de materia penal de otros delitos este tránsito, este largo tiempo. Entonces es inevitable que estamos hablando de condenados todos de 70 años. Entonces ahí creo que es importante dar esa precisión para que las cifras no son objetivas. No estamos hablando de los condenados de 70 años por homicidios o por delitos comunes que los acumularon en
en su carrera delictual, sino que estamos hablando por homicidas de derechos humanos que estuvieron en impunidad, que se logró romper esa impunidad, que dilataron el ingreso, y en el caso de este señor Ricardo Lawrence, que precisamente él pasó los mejores años de su vida prófugo, 5 años prófugo, a vista y paciencia, incluso es paradojal, si mal no recuerdo, él se entregó cuando empezó el estallido social, el 18 de octubre, en esos días se entregó, ni siquiera fue encontrado. Perdona, Francisco Buenchumilla tiene la palabra. Sí, presidente. Mire, efectivamente el profesor Nash nos mandó una cosa por escrito que yo la tengo acá, lo mismo el profesor Echeverry, pero a mí me pareció muy interesante la exposición de la profesora Magdalena. Yo noté aquí algo que dijo ella, de que en realidad hay muchas causas pendientes, los procesados se cruzan porque hay unos que ya están condenados y todavía después aparecen en otras causas. Por lo tanto, tienen una doble condición. Habló también de las causas que tienen los distintos ministros, ¿no? El ministro Carroza, el ministro Mesa, etcétera, ¿no? Entonces, yo no sé si será un trabajo muy exhaustivo, pero sería interesante, porque por lo menos yo, en las causas, en los proyectos que hemos visto aquí en esta comisión, que fue la anterior sobre libertad condicional, hace un año atrás más o menos, y esto, a mí me gustaría tener una visión panorámica de cuál es la situación procesal que existe hoy día en Chile respecto a esto, ¿no? No tengo yo ese dato, no sé dónde buscarlo, pero una síntesis de qué es lo que estamos hablando, cuántos están detenidos, procesados, condenados, no sé, en los distintos lugares. O sea, un panorama respecto de la experiencia que tiene ella, como por ejemplo sucedió también con los recursos de inaplicabilidad, hay que había un conjunto de causas paralizadas. Entonces, una síntesis panorámica de la situación procesal. No sé si logro darme a entender. Sería interesante tenerlo. Gracias, Francisco. Lo que deberíamos ver y tal vez conversarlo incluso fuera de la comisión o si la biblioteca nos ayuda, de poder tener ese conjunto antecedente. A mí me gustaría que en la historia de la ley, en la discusión propiamente tal, ejemplos como lo que ha señalado Magdalena queden consignados porque es quien está tramitando, quien está viendo tanto ella como otros casos. Yo quiero señalarles solo, permítame una referencia de mi territorio, del lugar donde uno habita, donde uno vive, donde uno también convive. El domingo pasado, no este domingo, el domingo pasado, fuimos a enterrar a un viejo dirigente socialista que se llamaba Uldaricio Figueroa. Él fue brutalmente torturado, sometido a consejo de guerra, condenado a pena de muerte el año 73, conmutado por la presión internacional y luego de atrocidades. Él ejerció el derecho el año 88, volvió y se presentó a los tribunales, se presentó ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Solo en estos días todavía sigue abierta su causa, la causa, él falleció, lo fuimos a enterrar el día domingo. Son cosas brutales, alguien de 85 años, de toda una lucha, de toda una vida, digamos, tremendamente aporreada por la represión, que todavía no haya justicia, cuando se supo que el Plan Z fue un montaje, cuando hubo una parodia de juicio militar, y eso sigue la causa está abierta y se lleva en Santiago. Solo este fin de semana, en estos días, salió el fallo, miren, solo reparatorio, que se dejó sin efecto, se anuló ese fallo, entre otras personas condenaba al intendente de la época y a varios por autores del Plan Z. O sea, estamos todavía nosotros en carácter embrionario en algunos procesos. Entonces, me gustaría mucho, Magdalena, que nos ayudaras en eso, porque eso no lo vive la academia, no lo vivimos nosotros, lo viven ustedes como abogados, lo imposible, la dilación, que el tiempo corre en tu contra, porque se te desaparecen las pruebas, fallecen los
los testigos, o incluso fallecen los propios procesados o condenados. Tiene la palabra, Magdalena. Presidente, solo para hacer presente que doña Erika Henning ha pedido también intervenir. Magdalena, muy breve, justo. Sí. Sí, muy breve. Me parece bien y agradezco escuchar al senador Urresti justamente poniendo el foco respecto de una víctima, porque lo que nosotros permanentemente y a través de los años estamos viendo, algo que dije al comienzo, reiteradamente, es el foco puesto en los victimarios. Justamente ahora estamos viendo un proyecto de ley que se preocupa de las condiciones y buscando toda clase de razones para lograr que estos victimarios cumplan sus condenas en sus domicilios o tengan otros beneficios. Eso es tremendamente violento para la víctima y para la sociedad toda, porque tiene efectos en la sociedad. Y en ese sentido me parece importante que comencemos a pensar, porque acá estamos pidiendo, y me parece muy necesario, algunos antecedentes respecto a los juicios y cosas de ese tipo, pero también tal vez sería importante tener en cuenta cuántas personas víctimas, familiares de víctimas involucradas están en relación a estos casos. Por ejemplo, antes de cerrar, a mí me gustaría poner acá el caso de la señora Carmen Vivanco, que tiene 102 años, 5 familiares desaparecidos, su esposo, su hijo, su hermano, su cuñada y su sobrino. 103 años, yo creo que ella ha llegado a los 103 años necesitando saber la verdad, necesitando tener justicia. Nadie piensa en ella, nosotros, por supuesto, probablemente ustedes, pero la sociedad o los gobiernos y el Estado no ha pensado en eso. Estamos discutiendo un proyecto que beneficie a los victimarios. El caso de la señora Magdalena Navarrete, que trabajó con nosotros en Londres de manera, hasta ahora hace poco, hoy día no puede porque tiene un Parkinson. Hasta hace poco iba a las reuniones y participaba de todas las actividades de Londres 38. Su hijo está desaparecido, ni siquiera todavía tiene justicia y por supuesto menos verdad. Entonces, cuando estamos discutiendo esto y estamos regularmente a través de los medios que se hacen cómplices, poniendo el foco en los victimarios, es tremendamente revictimizante y es tremendamente una señal negativa, una señal que permite no dar garantías a la justicia y permite no dar garantías a la no repetición, y por eso hemos visto a través de los años, y particularmente desde el 18 de octubre, en las violaciones a los derechos humanos como todos acá las conocemos. Eso quería decir antes de cerrar mi palabra. Muchas gracias. Presidente, está sin micrófono. Gracias a cada uno, a Erika, a Lorena, a Magdalena, al profesor Nach, el colega Buenchumilla, y seguiremos en esta discusión. También ustedes están invitadas a través de la Secretaría las fechas de las sesiones. Se ha pedido discusión inmediata de este proyecto, pero la propia comisión, los 5 senadores pidieron en su momento, al tiro Francisco, pidieron poder escuchar a distintos actores, que yo creo que ha sido provechoso porque actualiza, ilustra y da más convicción a nuestras votaciones. Profesor, colega Francisco Buenchumilla. No, yo le había pedido algo a Magdalena, a la profesora Magdalena, y no sé si estoy bien enfocado, si es posible o no es posible. No sé, me gustaría si ella pudiera darme una respuesta. Gracias, señor senador. Magdalena. Sí, vamos a enviar un informe que justamente no lo enviamos porque era muy doctrinario y lo estamos transformando con antecedentes más prácticos, sin perjuicio de lo cual, que lo vamos a hacer con todos los antecedentes que tenemos a nuestra disposición. Quisiéramos sugerir, si a usted le parece bien, que la comisión podría oficiar al ministro Ricardo Blanco
que es el ministro coordinador de causa de derechos humanos de la Corte Suprema, porque ellos tienen un departamento que también hace estudios y han hecho, en el fondo, han hecho seguimiento y pueden informar desde un poder del Estado a otro el número de causas vigentes, el número de causas pendientes de las distintas cortes, etcétera. O sea, también podrían quizás ayudar con este panorama. Del mismo modo, el Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales ha hecho seguimiento anual y también tiene desagregadas las cifras. Vamos a acompañar parte de esa información, pero si la comisión quisiera también puede dirigirse a ellos como para tener otras fuentes que pudieran aportar. Y agradezco mucho su atención. ¿Puedo decir una cosa solo para terminar, presidente? Yo creo que Lorena. Forma, disculpe, de hacer responsable de esto al gobierno, que es el que inicia este proyecto. La Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene también estas causas y debiese entregar de una vez por todas algo que nunca ha entregado sistematizado a las organizaciones cuando lo hemos pedido. Debe tener claro cuál es la cantidad de causas, en qué estado están las causas y en qué se traducen las condenas, porque eso desde el Estado, un órgano oficial que entregue la magnitud de la impunidad y cómo este proyecto va dirigido específicamente a los violadores de derechos humanos, va a desnudar un poco lo que hay tras esta iniciativa legislativa, impunidad para los condenados que no pudieron evadir la justicia, porque los civiles sí lo hicieron. Entonces yo creo que solicito, no sé si lo puedo hacer, pero como representante de una organización creo que también el gobierno tiene que entregar este informe respecto a cuál es la realidad, ya que ellos solicitan en esta iniciativa legislativa, sin nombrarlos, la libertad de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Y ahí se van a sorprender las penas bajísimas por las cuales han sido condenados, la tardanza en que ellos han entrado a cumplir estas condenas y además la cantidad de causas que cada uno y una de ellos, porque aunque no están cumpliendo condena las mujeres, la cantidad de causas, y tras causas hay personas que asesinaron, torturaron e hicieron desaparecer. Creo que desde el Estado tiene que haber esa responsabilidad, ya que desde el Ejecutivo particularmente, ya que se atreve a presentar una iniciativa legislativa de este tipo. Muchas gracias y disculpe la interrupción. Gracias, Lorena. Nosotros vamos con la Secretaría a trabajar y vamos en la próxima sesión despachar los oficios que se han enunciado. En eso, con nuestra Secretaría, trabajar Rodrigo al ministro Ricardo Blanco, al Observatorio de Justicia Transicional, al propio Subsecretaría. ¿Hay Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Existe o no? Sí, la Unidad de Derechos Humanos de la que yo le hablo. No, pido si subsecretaria. Sí, ¿qué hay? Lorena Recamar. ¿Qué hay? Ella es quien debe entregar esta información. Ella es la responsable. Se la ha visto poco. Se la ha visto muy poco. Una última cosa. Senador. Senador. Presidente, claro, yo escuchaba el dolor con que planteaba los temas Erika. Yo la comprendo perfectamente. Lo que sucede es que aquí en el Senado tenemos una división del trabajo, ¿no? Entonces los temas de derechos humanos los ve justamente la Comisión de Derechos Humanos, que es una comisión muy activa. Esta Comisión de Constitución del Senado es una constitución súper especializada exclusivamente en temas jurídicos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros también ahí nos metemos en temas políticos, pero siempre nosotros los proyectos llegan acá para ver la visión jurídica que nosotros tenemos, ¿no? Y todo lo otro, bueno, tienen que encauzarse a través de la Comisión de Derechos Humanos, donde hay muy buenos senadores más especialistas que nosotros en esos temas. Nuestra especialidad es exclusivamente lo jurídico, así que la comprendo perfectamente, señora Erika. Y muchas gracias, Francisco, y también estimadas invitadas. Es muy buena la precisión que hace el senador. Nosotros también por un respeto de competencia
nosotros acá estamos convocados al proyecto desde el punto de vista penal, desde el punto de vista constitucional, que es lo que siempre nos convoca, y tanto lo que señala Francisco, lo podría repetir cualquier senador, como lo que seguramente va a aportar en algún momento Rodrigo y el equipo de nuestra secretaría, es eso. Tratamos de ser muy respetuosos, y lo que nos corresponde es la figura desde el punto de vista penal y la figura en esos términos. Pero vamos a pedir esta información porque alimenta el debate, pero ya los temas de fondo de institucionalidad de derechos humanos va en la comisión, digamos, en la comisión respectiva. Nosotros estamos abocados a este proyecto, pero nos parece muy buena las observaciones. Quiero agradecerles la concurrencia, agradecerles la información, y no habiendo nada más que tratar, salvo que Francisco o la Secretaría nos comunique algo, ponemos término a esta chao, reunión. hermano. Muchas gracias. Adiós, chao. Y a cuidarse los que viven en Santiago. Eso, chao.